NPI presenta Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Bienvenidos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos. Les da la bienvenida su amigo Vidal Berrones en este programa En Red, Arte y Cultura. Es un gran honor para mí empezar con este programa con un gran amigo mío, un especialista en música, todo un personaje, Felipe Carvajal, que nos visita el día de hoy. Felipe, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bueno. Vidal, saludos, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Muchas gracias a todo tu público y a la empresa que hicieron el favor de invitarme a esta entrevista. Al contrario, Felipe, fíjate que tú eres el padrino de este programa. Pues muchas Eres gracias. el padrino de este programa por la amistad, por la admiración y sobre todo porque ahora estás en un proyecto muy interesante, que a rato hablaremos de él, Irapuato Canta. Ya sé que eres una persona fundamental en el proyecto, pero háblanos un poco. ¿Quién es Felipe Carvajal? ¿Por qué estás en todo este medio de la música? Pues mira, voy a hablar en segunda persona porque no me gusta hablar de mí en tercera persona, lo cual me quita un aura de artista, pero en fin. Soy un artista, me dedico al arte, me dedico al arte científico, al arte desde el punto de vista científico, y yo soy oriundo de Salamanca, Guanajuato. Originalmente ahí nací. Tengo algunos vínculos con Irapuato porque aquí en Irapuato estudié como mucha gente de Salamanca se venía a estudiar aquí al Colegio Pedro Martínez Vázquez. Entonces aquí estudié mi primaria, secundaria. Ya después me fui a Salamanca y cuando tenía 17 años, que terminé la preparatoria, pues decidí estudiar música y me fui de México. Me fui al extranjero a estudiar música y pues por allá duré 25 años, casi 26 años. Y ya luego regresé a México. Felipe, tus bases de música, ¿por qué escoger como tu proyecto de vida? ¿Por qué escoger la carrera de música? ¿En tu colegio, en tu primaria, secundaria, tuvo algo que ver? ¿Fue una influencia del entorno donde vivías, tu familia? ¿Por qué dijiste, bueno, mi proyecto de vida, o yo quiero vivir de la música, yo quiero dedicarme a esto? ¿Cómo fue ese interés o ese ejemplo que tuviste? Fíjate que yo entré realmente en contacto con el mundo musical en un coro que había en Salamanca. A pesar de que en el Pedro Martínez Vázquez se hacía música con los coros, nunca fui realmente, nunca estuve involucrado 100% en esos coros, quizás porque era de Salamanca y era difícil o cualquier tipo de cosa. Pero fue como a los 13 años realmente que yo empecé a estudiar. Tenía mi hermana que tomaba clases de piano y yo la tenía que acompañar. En aquel tiempo los hermanos acompañaban a las hermanas 5 o 6 cuadras a tomar su clase de piano y ahí me sentaba yo a que tomara su clase de piano y pues ahí aprendí yo a tocar el piano viendo. Y luego el maestro de ahí me invitó a cantar en un coro y estuve cantando en un coro. Y desde ese momento yo pienso que no tomé la decisión. Me gustaba mucho eso, la música. Lo que me impactó mucho fue cuando tenía aproximadamente 10 años, hicimos un viaje a Veracruz con mi papá y mi madre. Y en ese tiempo estaba tocando la Sonora Santanera o Mickey Laure y sus Cometas en el salón de fiestas del hotel donde estábamos. Y yo me asomé por las ventanas y dije yo, pues yo quiero eso, o sea, a mí me gusta la música. Y luego posteriormente se reforzó eso porque también, más o menos, cuando tenía 10 o 11 años, me llevó mi papá a México a ver una obra de un musical que se llamaba El violinista en el tejado, en el Teatro Manolo Fábregas, con Manolo Fábregas. Y desde entonces pues dije yo quiero eso, no quiero hacer otra cosa más que eso.
realmente nunca tuve ningún problema de ver qué estudiaba yo. Desde ese momento supe que es lo que yo quería estudiar. El problema era cómo, dónde y la forma de estudiarlo. Pero lo que yo quería hacer era eso. En mi familia no es gente que esté involucrada en la música o que toque la música o cualquier tipo de cosa. Pero eres de los afortunados, tú tuviste la oportunidad de educarte fuera del país, conoces, otra manera de otro país en donde sí se vive a través de la música. Digo, lo que quiero llegar es, aquí en este país, en este estado, se puede vivir de la música. Tú te preparaste en Europa, ¿eso te ha dado una plataforma para poder vivir de la música? O si alguien tiene la oportunidad, no tiene la oportunidad de salir, tendrá el mismo éxito, por decir éxito, porque bueno, a ti te va bien, pero ¿cuánta gente estudia música y no tiene un lugar donde desarrollarse? ¿Tú qué me puedes platicar de esto, Felipe? Mira, primeramente te tengo que decir acerca de mi formación. Mi formación la hice yo en el extranjero porque yo así lo decidí. Y así lo decidí porque cuando me involucré en alguna escuela de música profesional en una universidad, que fue la Universidad Autónoma de México, pues a los 3-4 meses me di cuenta que eso era un poquito un chiste, ¿no? Me fui yo queriendo hacer mucha música y tener muchos conocimientos, y aquello iba más lento que nada. Entonces me desesperé un poco, hablé con un maestro que le platiqué mis inquietudes y me dijo, le dije, pues yo quiero ser director, yo quiero ser el director de orquesta y dirección coral, y me dijo, no tienes nada que estar haciendo aquí. Dice, México no es un lugar donde la gente se puede educar correctamente musicalmente, vete a Estados Unidos. Eso fue lo que me dijo. Y eso aunado a que yo me aburría mucho y yo veía que no aprendía nada y no se avanzaba, te estoy hablando del año 76, pues decidí irme a buscar alguna escuela y no me pude ir a Estados Unidos porque era demasiado caro, impagable, y entonces me fui a Canadá, donde en ese tiempo la universidad donde estudié, que era la Universidad de McGill, ofrecía la oportunidad a las personas que hablaran francés o que quisieran aprender francés y que fueran de un país donde se hablara una lengua romance, pues darles la oportunidad de, en vez de pagar full, o sea, la colegiatura completa, solamente se pagaba el 10%. Entonces fue la manera como yo me pude ir a estudiar a Canadá. Y de ahí continué mis estudios, estuve en Londres estudiando en Guildhall School of Music, luego estuve en París estudiando en l'École Normale, y básicamente yo me formé en Canadá, en Inglaterra y en Francia. Después pues ya me quería trabajar en Canadá. Primeramente empecé a trabajar cantando ópera, porque por alguna manera me fui a cantar ópera. Siempre quise ser director, pero un maestro me oyeron cantar y me dijeron, ¿por qué no estudias canto? Es una muy buena oportunidad para ti. Le dije, yo no quiero estudiar canto, yo quiero ser director de orquesta y director coral. Y un maestro me dijo, no siempre se llega a donde quiera por el camino que uno quiere. Ahorita continuamos, Felipe. Bueno, le recordamos, estamos en noticiasnpi.com, regresamos en unos momentos aquí en la entrevista en su programa En Red Arte y Cultura. Enredarte con Vidal Verrones. Gran venta nocturna en la librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica este 29 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Grandes descuentos del 10 y hasta el 60%. No te pierdas la gran venta nocturna en la librería Emma Godoy. Edificio Crea, Guerrero 2955, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia, Irapuato. Enredarte con Vidal Verrones. Continuamos con la entrevista del señor Felipe Carvajal en su programa En Red Arte y Cultura. Recuerde que estamos en www.noticiasnpi.com. Entonces, Felipe, estás en la preparación, estás fuera del país en la cuestión de dirección coral.
Y luego, después, ¿qué sigue ahí? Terminé de estudiar, me gradué con una licenciatura en música, en dirección coral y una maestría en canto, y posteriormente hice el doctorado en dirección de orquesta y empecé a trabajar en la Ópera de Montreal. Salí, hice una audición y me dieron un trabajo en la Ópera de Montreal. Estuve trabajando como 4 o 5 años. Ya después me fui a Europa a trabajar. Y en cierto momento tuve la oportunidad de comenzar a dirigir y tuve que decidir entre continuar en la ópera o perseguir mi carrera de director, y dejé la ópera como cantante y me fui como director. Eso fue lo que pasó. Eso fue básicamente mi carrera en Europa y en Canadá. Lo que te quiero preguntar, lo que yo creo que es interesante que nuestro público lo sepa, toda esa preparación en tu actividad musical, ¿la hiciste con tus recursos o en este país hay de alguna manera apoyos para ese tipo de preparación? Y también que me digas tu opinión en qué es lo que, una vez que regresas, tú que tuviste la oportunidad, por la gente que no tiene la oportunidad, pero que sale de alguna institución en este país, ¿hay apoyo de los gobiernos después para trabajo? Mira, Vidal, el problema realmente en México es un problema que parte de la base en la formación. En aquel tiempo, te estoy hablando de los años 70, la formación musical en México era terrible, muy, muy, muy mala, desorganizada, sin ningún sentido, sin ninguna dirección, sin ningún protocolo, sin ningún currículum aceptable. Ahora ha mejorado un poco, pero solamente ha mejorado un poco. La comparación entre lo que nosotros hacemos como formación musical en México y lo que se hace en los países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, en general en Europa Occidental o inclusive en Europa Oriental, está lejísimos de tener la capacidad. Sí, hay gente, muchos mexicanos, sobre todo en el canto, que logran hacer muchas cosas, pero es una cuestión fisiológica, es una cuestión de naturaleza, porque hay mucha gente que físicamente son capaces de cantar, pero si tú te fijas, hay muy poca gente en otros ámbitos musicales que tengan una carrera una carrera bien hecha en el extranjero. Casi siempre nos enfocamos en que no, pues que tenemos una bailarina que es muy grande. Pues sí, pero ¿cuánto nos cuesta esta bailarina? Estados Unidos tiene 5,000 bailarinas. Francia, con mucho menos gente, tiene 300 bailarinas. Los conjuntos artísticos que tenemos aquí en México, en cuestión cualitativa, son infinitamente inferiores a todo lo que estamos hablando de ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque no formamos gente que tenga la calidad de llegar a esas cosas. Ese es el problema. Y no es porque no se puede, es que porque también eso tiene mucho que ver con la ignorancia de las personas que están al frente de esas instituciones y de las personas que desde un punto de vista político escogen a las personas que están al frente de esas instituciones. Es un círculo vicioso, contaminante, completamente de la ignorancia y de la prepotencia, ¿no?, que se tiene en ese sentido. Y lo que se está haciendo, pues, es engañando a la gente porque tú ves las grandes orquestas o las orquestas que más o menos, inclusive aquí en Guanajuato, la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, tiene más de la mitad de gente que son extranjeros. ¿Por qué? La gente dice, no, pero ¿por qué escogen extranjeros? La orquesta tiene más de 50 años, 52, 55 años. La Escuela de Música de Guanajuato tiene los mismos años. ¿Cuántas gentes que han estudiado en la Escuela de Música de Guanajuato tocan en la orquesta? Ninguno. Ni siquiera pasan audiciones. Tenemos maestros que han pasado ahí 30, 40 años dando clases y no han formado un solo alumno. Y bueno, eso también se refleja en que si no hay ese tipo de interés en apoyo, tampoco hay formación de públicos, Felipe. Yo me he dado cuenta, o sea, está bien que el género es distinto, pero ¿por qué hay tan poca gente en las orquestas? Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de estar muchas ocasiones
asistiendo a los conciertos de la Orquesta Sinfónica en el Teatro Principal, había más músicos en el escenario que gente la que estábamos atrás, y eso que entre camarógrafos, fotógrafos, y ahora ya eso ha mejorado, pero también la creación de públicos. ¿Tú qué me puedes decir en la cuestión de los públicos? Porque yo creo que va conjuntado, o sea, si no hay buenos públicos, no hay buenas exigencias, no hay buenos. Y sí es preocupante eso de que, no porque tenga algo que ver, ni estoy en contra de los extranjeros, pero ¿por qué con tantos años de preparación, cuál es la situación de que se escoja al extranjero? ¿El famoso malinchismo? ¿O si realmente están preparados? ¿O por qué? Porque entonces quiere decir que si cada semestre o cada año salen alumnos de la Escuela de Música de Guanajuato, pues entonces están dando clases en Casa de Cultura o están dando clases particulares, pues no tienen una plataforma. O a lo mejor alguno de ellos, por alguna palanca, triunfa y se va a tocar el instrumento a la de Jalapa o a la de Jalisco. ¿De eso qué? Mira, a la de Jalapa no creo que se vaya, es muy difícil. Ahí la gente que toca en Jalapa es gente que solo merece, que pasó una audición y que se merece estar ahí. Por eso los que son merecen son los extranjeros. Pues está bien rankeada la orquesta. Esa orquesta de Jalapa de las está, mejores. Sí, de las mejores. Mira. Esa sí. Pero bueno, pues ve también tiene, no sé, el 60% de extranjeros, 65%. También. Claro, todas las orquestas. Entonces todas las orquestas en el país. ¿Cómo anda la de Guanajuato en el ranking nacional? Pues un poquito más de la mitad. En el ranking. Sí. Mira, también me acuerdo muy bien un maestro, hay un chelista internacional muy bueno que se llama Markson, que me decía, que tiene muchos años viniendo aquí a México, decía, cuando la gente me pregunta en Inglaterra, les inglés, ¿cuál es el nivel de la música en México? Les digo, no hay nivel. Y no hay nivel, es inmedible porque no lo sabes. Okay. Decía el maestro Eduardo Mata, tú llegas a Estados Unidos o a Canadá y te pones a estudiar con una orquesta y como suena el lunes, va a sonar el sábado, el día del concierto. Va a mejorar 5%. Aquí en México llegas, como suena el lunes, le pides a Dios que no suene así. Como suena el martes, pues empiezas a ver que hay orquesta porque ya llegaron todos. Pero el jueves o el viernes, un día antes del concierto, no sabes cómo va a sonar el concierto. Esa es la verdad. Y triste. Pues es muy triste, pero esa es la verdad. Formación de públicos. ¿Cómo formas a los públicos realmente? ¿Cómo formas a los públicos de fútbol? Con la afición, creando afición. Pero ¿cómo hacen esa afición? Jugando fútbol desde chiquitos. Desde la escuela. Así es como y se teniendo hace. Partidos cada 15 días, porque el problema es de que, al menos aquí en Irapuato, no sé en Salamanca, pero tenemos la oportunidad de ver a la Orquesta Sinfónica de Guanajuato 2 veces al año. Digo, ya hay una orquesta muy, muy interesante, inclusive nuestro próximo invitado va a ser el maestro Silva, ¿verdad? Guillermo, que es el director de la orquesta, pero es incipiente, no lo sé si sea una cadena esto, pero en el próximo bloque vamos a hablar precisamente de qué es lo que pueden esperar los jóvenes, porque a lo mejor también dicen, bueno, después de la entrevista, oye, ya no voy a estudiar en esta carrera, o sea, ¿cuál es lo que tú recomiendas a las futuras generaciones para poder ingresar o parte de una orquesta o parte de un coro? Pero lo vamos a ver ahorita después del corte. Y recuerden, estamos en Enredarte, Arte y Cultura. Visite nuestra página www.noticiasnpi.com. Enredarte con Vidal Verrones. Gran venta nocturna en la librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica este 29 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Grandes descuentos del 10 y hasta el 60%. No te pierdas la gran venta nocturna en la librería Emma Godoy. Edificio Crea, Guerrero 2955, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia, Irapuato. Enredarte con Vidal Verrones. Regresamos con nuestro invitado Felipe Carvajal. Estamos
en red Arte y Cultura en www.noticiasnpi.com. Felipe, estamos platicando de toda esta vorágine, bueno, de la cuestión de los públicos, la cuestión de la preparación, las intenciones de que la gente que está estudiando música, dirección coral o simplemente para dirigir orquestas, me supongo que son varias etapas, pero lo que quisiéramos saber nosotros y nuestro público es qué futuro o qué alicientes o qué le recomiendas a la gente que está haciendo esto, porque estoy hablando con un connotado músico, con una persona que ya realizaste un proyecto que vives de esto, pero con eso que me platicas, veo que entonces hay un escalafón muy grande, y lo acabamos de ver ahora en los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Tan poquita gente que gana medallas y tanta gente que hace deporte. Bueno, ¿qué puedes platicarme acerca de esto? La dificultad, las facilidades, los trámites o el interés, porque, por ejemplo, lo vemos en el arte contemporáneo. Si las instituciones culturales, públicas y privadas, no contratan a los grupos de danza contemporánea, pues es muy complicado que uno ponga un letrero y dice, yo soy una compañía de arte contemporáneo. La cuestión de la música yo creo que no es así, pero ¿qué nos puedes platicar sobre eso? O sea, toda esa burocracia, ¿y cuál es tu recomendación? Pues para que se abran los espacios en este tipo de actividades. Mira, es muy complejo la situación del ambiente en artístico en general y de la música en particular en México, que es quizá la más ocurrida de todas las expresiones artísticas, es muy complicado y tiene muchos puntos flojos. Yo aparte de músico estudié antropología social. De hecho mi doctorado es en la antropología de la música, ¿no? Que estudia realmente lo que significa la música para el ser humano, no como arte o como expresión artística, sino como una expresión del ser humano. Eso es la manera como yo aproximo la música. Y entonces es muy complejo. Lo primero que tenemos que hacer es ver nuestra realidad de frente. Y al ver nuestra realidad de frente, decir, por ejemplo, Irapuato, Salamanca, Guanajuato, no somos Nueva York, no somos París, no somos Estados Unidos. Y si queremos, pero tratamos de ser como ellos. Pero tratamos de ser como ellos sin hacer el camino que ellos hicieron. Entonces tenemos que regresarnos y empezar a hacer el camino. En el caso de Irapuato, por ejemplo, en el caso de Salamanca, en el caso de Guanajuato. Es decir, tenemos que empezar a formar, tanto a formar gente como a formar públicos, pero a formarlos bien, a formarlo de la manera de decir, podemos hacer esto, pero lo vamos a hacer con toda la calidad, pero no vamos a hacer esto. Pero aquí es al contrario. Aquí la gente quiere tú vas a las escuelas de música y tú ves los exámenes que les hacen de ingreso y están peores que los de Juilliard, ¿no? O que los de Stanford. Y dices tú, pues de aquí van a salir directamente al Metropolitan de Nueva York. Y cualquiera se pone a dirigir y cualquiera se pone a hacer ópera y lo que salen son unas barrabasadas tremendas. Porque la gente quiere cantar Verdi y quiere cantar Otelo y quiere cantar cosas que se deben de cantar en un nivel de madurez musical mucho más adelantado que no tenemos. Entonces nos saltamos todos esos pasos, pero nos saltamos esos pasos por ignorancia, porque no sabemos qué hacer en esos pasos, porque estamos educando todavía como se educaba hace 300 años. Tenemos un sistema de formación musical, en primer lugar, que cada maestro hace lo que le da su gana, con el famoso libertad de cátedra. Entonces, es una cosa terrible. Entonces, tienes gente, tú te encuentras con chavos en la universidad que tienen 4 o 5 años y que los ves y que realmente cuando tú los comparas en los niveles internacionales, es gente que ni siquiera sería admitida en la escuela. Ni siquiera sería admitida en las partes bajas de las escuelas. Entonces, hay que bajarnos a nuestra realidad. Y de esa realidad empezar a construir. A ver, Felipe, algo que me brinca ahorita.
¿Tú crees que sea un pretexto de las instituciones cuando les reducen el presupuesto decir no apoyo el tal programa que había o no hago tal proyecto que puede suceder por falta de presupuesto porque me quitaron presupuesto? Es decir, ahorita las declaraciones de todas las instituciones en todos los niveles, en todos los 3 órdenes de gobierno dicen es que no hay presupuesto, me lo quitaron. Es decir, hoy cómo está la sociedad, hoy que se necesita una cultura de paz, en estos tiempos donde se necesita la famosa reconstrucción del tejido social, ¿tú crees que no será conveniente inyectarle más que presupuesto, interés en los proyectos que tengan que ver con ese tipo de situaciones, como juntar a las familias, tener públicos? Sí, es importantísimo. El problema es que no saben cómo hacerlo. Entonces ven que las cantidades de dinero que están desperdiciando y no responden. Y no responde simple y llanamente porque no saben cómo que hacer. Están inventando modelos, por ejemplo, aquí en México, para esta cuestión de la reconstrucción del tejido social, el modelo que se copia es el modelo de Venezuela. El modelo de Venezuela es un modelo pedagógico político, demagógico político. Es una gran demagogía que le cuesta mucho dinero al gobierno de Venezuela. Y que, pues, que yo vea, no le ha ayudado mucho a Venezuela después de 35 años de estar formando millones y millones de gentes en la música. ¿Por qué? Porque es una demagogía. ¿Por qué no copian el modelo de Estados Unidos? ¿Por qué no copian el modelo de Japón? ¿Por qué no copian el modelo de Canadá? Porque no saben. Okay. Bueno, que no lo pueden entender. Perfecto. Vamos al siguiente bloque ahorita en unos momentos. Les recordamos, estamos con el doctor Felipe Carvajal en el programa En Red Arte y Cultura. Enredarte con Vidal Verrones. Gran venta nocturna en la librería Emma Godoy del Fondo de Cultura Económica este 29 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Grandes descuentos del 10 y hasta el 60%. No te pierdas la gran venta nocturna en la librería Emma Godoy. Edificio Crea, Guerrero 2955, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia, Irapuato. Enredarte con Vidal Verrones. Regresamos a este espacio que denominamos En Red Arte y Cultura. Recuerden que estamos en www.noticiasnpi.com. Felipe, ¿qué nos puedes hablar sobre la relación o correlación que existe o debe de existir, el ideal entre el director, entre el músico y su público? Para terminar este tema sobre la formación de públicos y el por qué los teatros vacíos o por qué los teatros llenos. ¿Qué platicas sobre eso? Mira, te voy a poner un ejemplo. En el tipo de los grandes músicos, de los genios, Mozart, Beethoven, ellos escribían música. Para ellos escribir la música antes no había cine. Era como una película, como hoy es el cine. La tenían que proyectar, la tenían que tocar. Y si le gustaba al público, pues la tocaban 2 o 3 veces. Si al público no le gustaba, pues nada más la tocaban una vez, punto, y se acabó, ¿no? Y sufrían porque al público no le gustaba, no la quería. Entonces los compositores componían música que sabían que les iba a gustar al público. Componían no para ellos, sino componían por el público. Esa es la relación que tiene que tener el artista con su público. Tiene que tener la responsabilidad de hacer las cosas que al público le guste. Y dentro de ese margen de gustarle, que caiga lo de la educación y de la formación. No nada más darle lo que le guste, que a lo mejor lo que le gusta no es muy bueno y es chafa, pero poco a poco ir formándolo y ir educándolo. Y no hacer lo que ahora se hace con los músicos en México, creyendo que están en París o Nueva York y ponen unas obras que nada más van sus familias y a veces su mamá y su papá y otras 14 gentes a verlas. Pero ellos se sienten grandes porque tocaron la cuarta de Mahler, aunque a nadie le gustó y aunque salió muy mal. Fíjate que ahora no sé,
en nuestros tiempos que trabajamos en cultura estatal, había un seguimiento de encuestas de qué es lo que le gustaba al público. Fíjate que yo me he dado cuenta ahora que le hablan al director de Casa de Cultura Municipal de algún municipio del estado para ofrecerle, vamos a poner una ópera. Y dice, no, es que esto aquí no funciona. Lo que pasa es que dice eso porque no lo conoce, no le gusta, sin saber qué es lo que le gusta a su público. Entonces, él debe de tener este tipo de actividades. Por cierto, hablando de este tema, quisiéramos que nos pasaran. Fíjate que tuve la oportunidad hace un par de semanas de andar por la ciudad de Guanajuato y me tocó ver un flash mob ahí en el Mercado Juárez, en el famoso Mercado de Guanajuato, una ópera, Felipe, o tú que eres especialista en esto y que te gusta, una ópera en el mercado. El comentario que quiero hacer, que es triste, es que no fue una situación programada, creada o una producción pues de las instituciones. Fue un personaje que por ahí la podemos ver, es una norteamericana que regaló ese evento, pero fíjate nada más la cantidad de gente, Felipe. ¿Qué puedes platicarme de esto? ¿Tú crees que eso sea posible hacerlo en los municipios? ¿Qué se requiere? Pero ven nada más la cantidad de gente que hay, ven nada más la cantidad de gente videograbando, porque estaban impresionados. También te puedo platicar, los propios locatarios estaban fascinados. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué me puedes platicar de esto, Felipe? Bueno, eso ya tiene muchos años, ahora se llama Flash Mob, pero inclusive cuando yo trabajaba en la compañía de ópera de Montreal, cuando teníamos una nueva producción, siempre nos íbamos a hacer a poner algunas escenas, no le llamábamos Flash Mob, porque si no se llamaba, pero hacíamos algunas cosas en los centros comerciales como promoción, para que la gente se interesara. Como promoción es excelente, es algo muy bueno. Se puede hacer, pues es que necesitas tener el grupo de personas o necesitas tener la compañía para que esto suceda y para que esto se haga. ¿Pero tú crees que sí sea una herramienta para creación de público? ¿Sí crees que sea una herramienta para bajar este tipo de situaciones? Mira, el error más grande que dicen los funcionarios públicos de cualquier nivel, hasta los diputados, senadores, vamos a llevar la cultura a las colonias, como si se tratara de llenar un camión. Lo que no sabe esta gente es que tienen que detonar la propia actividad cultural del lugar que es, de la comunidad. Mira, no se trata de llevar, se trata de darle oportunidad. Desde ahí, o sea, ¿dónde hay cultura? ¿Hay una tienda de cultura? ¿O se compra? ¿O se puede empaquetar? ¿O se puede cargar? Eso es mentira, no puedes llevar la cultura a ningún lado. La cultura existe y es. Pero sigue habiendo, en el 2019... Sí. Personajes importantes de la política y la cultura que dicen, vamos a llevar. Eso es, sí, pero ahí es la culpa. A ver, sí, ahí es la culpa, por ejemplo, de los directores, de los encargados, de los organismos, tanto municipales como estatales de cultura, con hablar con sus jefes y decir, mira, este es el léxico que se va a utilizar, porque esto quiere decir esto, y esto vamos a hacer esto. Cuando tú dices que vas a llevar cultura, lo que estás llevando es una manifestación artística de un sector cultural, eso es lo que estás haciendo, no estás llevando cultura, pero ahí hay una gran transformación porque dices, como ya llevé cultura, ya ese pueblo es culto. Así es. No, y es absolutamente falso. Primero, todo mundo es culto, la cultura existe, las culturas son diferentes. La cultura de un pueblo tiene ciertas manifestaciones que se podían denominar manifestaciones artísticas. Es diferente, pero es parte de la cultura. Entonces, esas manifestaciones artísticas tienen que tener un derrame a esa cultura de esa gente y entonces seguimos nutriendo esa manifestación artística para que su cultura se enriquezca. Pero no es que estemos llevando cultura, estamos enriqueciendo la cultura de un pueblo, en este caso de una ciudad, o de un municipio, o de una comunidad. Cuando nosotros empecemos a tratar la cuestión de la cultura, de las manifestaciones culturales y de los servicios culturales y de las manifestaciones artísticas de una manera científica, como ahora se tiene que tratar, científicamente, entonces vamos a poder realmente cambiar el ámbito cultural, el ámbito de la que se llama de la cultura en México. Pero ahorita estamos, si la gente que se ocupa de la cultura se ocupara de la construcción de edificios, tendríamos
un montón de edificios que se caerían. A cada ratito. Así de grave. Así de grave. Muy está entendido. la situación. Qué mejor opinión, me da mucho gusto. Y bueno, y déjame decirte que de la misma manera tendríamos que ser honestos y dejar de engañar tanto al público como a las personas que se están dedicando al arte, que quieren estudiar, dejarlos de engañar y decirles cuál es la realidad. Y decirles, mira, olvídate, o sea, tienes 16 años y quieres estudiar violín, qué bueno, pero no vas a ser un gran violinista. Eso hay que decirles. Porque debiste haber empezado hace 12 años. Así es. Lo que puede ser un gran maestro quizás de violín. Pero hablarles con la verdad. Eso es hablarles con la verdad. Y además decirles, aquí no te puedo enseñar más que esto. Sí. Entonces tendremos que empezar a ser honestos. Realistas. Honestos. Y el problema de la honestidad en cuanto a la cuestión artística y cultural es que aparte de honesto tenemos que saber y decir no sé de esto y ponerte a estudiar. Ahorita es tan fácil aprender con todos los medios electrónicos, específicamente con el internet que existe. Es tan fácil aprender. Cuando yo estudiaba en la escuela tenía que esperar días para poder escuchar 2 versiones de la misma pieza. Ahora hay 50 versiones de la misma pieza en el YouTube. Sí, con las famosas redes sociales y con la famosa tecnología. Felipe, esta última parte, bueno, yo quisiera, por lo mismo, amigos, de todo lo que nos ha explicado el maestro Felipe Carvajal, obviamente tiene el perfil y por eso fue seleccionado para invitarlo a formar parte del comité organizador de Irapuato Canta. Ya pasó la etapa de inscripciones, ya pasó la etapa de escritorio. Sigue la etapa pues más difícil o más complicada, que es la operación. ¿Tú qué cargo tienes y qué es la parte que sigue y por qué estás en esto, Felipe? O sea, platícale a la gente por qué, cuál es la actividad que vas a tener. Mira, mi encargo, la responsabilidad que yo tengo en este concurso o en este programa o en este proyecto de Irapuato Canta es que estoy a cargo, tengo toda la responsabilidad de lo que es las cuestiones artísticas académicas. Desde hacer las bases, la convocatoria, la cuestión de los jurados, soy el presidente del jurado, de todo eso es lo que yo me encargo, ¿no? Estoy aquí pues porque me invitaron, ¿no? Me invitaron a participar para apoyar en este sentido. Eso es lo que estoy haciendo con Irapuato Canta y efectivamente, como tú dices, ahora pues ya hay 130 participantes en la categoría A y se supone que tendremos cuando menos unos 300 en las categorías B, C y D de las escuelas. Y el 24 de septiembre, que empiecen los 5 días de audiciones, pues estaremos trabajando con el jurado para sacar a los 12 finalistas que pasaron a la siguiente etapa. Entonces vamos a entrar a la parte, digamos, activa del concurso. De esos 130 inscritos, van a pasar 12. 12 a las semifinales. ¿Y cuáles son los criterios que tú y el jurado son los que van a determinar esos 12? Porque lo que nos hemos dado cuenta, hay gente pues que tiene muchas tablas para esto, que toda su vida ha cantado. Uno de los, lo ha dicho el presidente del comité, Lalo Ordóñez, que la idea principal es rescatar talentos, descubrir talentos. Hay mucho talento, pero el jurado va a tener una parte fundamental porque va a haber premios, es decir, va a haber ganadores y va a haber no ganadores, y eso hay que transparentarlo. También por eso estás tú en esto, gente conocida, con experiencia en el proyecto, de calificar. Pero ¿cuáles son los criterios que van a manejar para de 130 en la parte categoría A, que es la libre, sacar 12? Porque ya la Secretaría de Educación tendrá sus motivos, que también estoy enterado que tú vas a capacitar a todos los jurados de las escuelas. Pero básicamente la categoría libre, ¿qué criterio se va a manejar? Mira, son unos criterios muy simples, muy sencillos y básicos, que finalmente definen la calidad de lo que se esté haciendo. Uno de los criterios es la producción vocal, que también produce su voz, ¿no? Si su voz está bien puesta, si su voz no es tan bonita, etcétera. Esa es la producción vocal. Otro de los criterios es que estén entonados.
que estén afinados. Lo que normalmente se llaman pues la cuadratura tonal, que dicen, no, es que está bien el cuadrado. Ese es otro de los criterios. Entonces, la entonación, la afinación. Otro de los criterios es el rigor rítmico, ¿verdad? Que una canción tiene un cierto ritmo y cuando la canten pues tienen que respetar el ritmo. En ese caso, si no lo respetan o si lo modifican, se puede modificar, pero tendría que decir, lo voy a modificar aquí, porque lo quise hacer. Porque si no, normalmente la gente lo modifica porque no lo puede reproducir tal como es. Y eso es un defecto. Entonces ahí está el ensamble rítmico. Otro es la presencia artística. Cómo presenta todo artísticamente esa persona. Y básicamente esos son los criterios que se van a calificar. Obviamente también la exactitud con la que vayan a interpretar el género que vayan a interpretar. Si es ranchero, pues que cumplan las reglas de una interpretación ranchera. Si es una balada, que cumplan las reglas de una balada, etcétera. Entonces sería pues el rigor estilístico de la canción. Felipe, viendo las listas de las personas que participan, las canciones en promedio duran 3 minutos. ¿Por qué se les da? Bueno, hay que aclarar que están a capela, cantan a capela. A capela, absolutamente. Pero ¿por qué se les da 15 minutos por cada participante? Si la canción dura 3 minutos, ya estando frente al jurado, me supongo que debe haber situaciones que de repente suceden. ¿Qué es lo que normalmente sucede cuando una persona va a estar en un cuarto privado, no va a haber público, no va a tener acompañamiento musical, va a estar él con el jurado? Esos minutos diferentes de los que dura la canción, ¿qué es lo que puede suceder o por qué ese tiempo? Pues mira, normalmente lo primero que tú haces en este tipo de audiciones como jurado que tú eres, pues entra la persona, seguramente entra muy nerviosa, en un lugar nuevo, con 3 gentes ahí jurados que sienten que los van a calificar, pues tratas de ponerlo tranquilo, de tranquilizarla, tratas de que la persona se ponga en su mejor momento, tanto físico como emocional. ¿Quieres agua? ¿Tienes calor? Etcétera, ¿no? Para que él se sienta bien. Entonces, eso pues nos toma unos minutos, hablar con él, preguntarle, ¿qué vas a cantar? Y luego hacerlo cantar, y luego, después de que cante, pues de acuerdo a los criterios que nosotros estamos formando, vemos, mira, esta persona quizás si lo decimos que cante otra vez la misma canción, pues a lo mejor la va a cantar mejor, porque ya se le quitó el nerviosismo. O sea, sí le van a oportunidad que se equivoque, o sea, no va a ser tajante, se equivocan y respira y otra vez. Él tiene 15 minutos. Ok. Inclusive le puedo decir, oye, ¿por qué no cantas otra canción? Esta no me gustó. A lo mejor si cantas, no te sabes otra que te salga mejor. Ok. Pues hay flexibilidad. Hay una flexibilidad, sí, tampoco no es el concurso Chopin, ¿no? O sea, si lo que estamos buscando es talentos, para que una persona dé lo mejor de sí, tiene que tener las mejores oportunidades. No siempre ellos mismos escogen lo mejor, ¿no? Alguna gente escoge una canción que está fuera de su alcance y de sus posibilidades y lo hace ver o no mostrar las verdaderas aptitudes que tiene. Y bueno, finalmente, Felipe, ¿qué estás haciendo actualmente? Digo, has trabajado te conozco hace muchos años, tienes tenido mucha actividad en la parte privada, en la parte gubernamental. Hoy, bueno, Felipe ha estado en Cervantinos, ha creado muchas orquestas, ha estado dirigiendo proyectos muy importantes de formación de bandas. Ahorita, ¿qué haces, Felipe? ¿Qué es lo que estás haciendo en el área de la música? Ahorita estoy trabajando con una orquesta, con un proyecto filarmónico de comunitario, aplicando una serie de criterios pedagógicos para la formación de orquestas, de las cuales he estado trabajando, investigando. Lo estamos aplicando y al mismo tiempo estoy componiendo música aplicando esos tipos de criterios, ¿no? Porque me di cuenta, por ejemplo, que en las orquestas de los niños hay muy poca música original compuesta para ese tipo de nivel que responda a formas musicales como sinfonías, como minuetos, etcétera. Normalmente son copias de los grandes. Entonces ahorita estoy componiendo música original para que los niños le empiecen a tocar y ha tenido muy buenos resultados. Todo esto en aras de estar escribiendo una serie de textos que estoy escribiendo para eventualmente publicarlos
no existe en México un libro, un texto que le diga a las personas, sobre todo ahora que está mucho el auge de las orquestas de los niños, nadie sabe realmente cómo hacer eso. Tienes una orquesta en Jaral, ¿no? En Jaral. Una orquesta de niños, de jóvenes. De jóvenes y de niños. ¿Y ya están ejecutando? ¿Ya tienes Sí, ya tenemos conciertos y todo. Y es ahí precisamente donde se aplican todos estos criterios, pues. Felipe, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar o cómo le hacemos? Digo, la gente que nos está escuchando, que está muy interesante los conocimientos, digo, si hay alguna escuela, alguna institución que diga, oye, me interesa que Felipe me dé una asesoría o nos traiga su orquesta. Mi nombre es Salvador Felipe Carvajal Aguilera. Bajo ese nombre me pueden encontrar en Facebook, y mi página web se llama Acerca de la Música, Felipe Carvajal. Ahí pueden encontrar, es una página que está destinada a la divulgación de pedagogías nuevas de formación musical para la música comunitaria. Felipe, pues muchas gracias, ha sido un gran honor, qué bueno, Felipe, apadrinas este programa y me da mucho gusto, lo agradezco, pero también voy a tener una cápsula en un programa que próximamente va a salir, que va a ser diario de noticias, que va a estar Gabriel Morones al frente, y voy a tener algunas cápsulas, me gustaría, porque es un tema muy importante, o sea, la música, la cultura y el arte, yo creo que tiene que ser una cosa cotidiana. Sé que vienes desde Salamanca, pero me gustaría contar contigo para que tuvieras un espacio una vez al mes en que podamos seguir platicando, porque yo estoy seguro que el seguimiento Irapuato Canta pues va a ser continuo de aquí a que salga la final, para que nos vayas dando datos. Sí, cómo no. Gracias, Felipe. Vamos, nos van a tomar una foto. Gracias, nos van a tomar una foto. Y bueno, muchas gracias a nuestros amigos. Nos vemos la semana que entra y recuerden, estamos en www.noticiasnpi.com. Gracias por su atención, gracias a todos, un gran saludo y un abrazo. Su amigo Vidal Berrones. Gracias. NPI presenta Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Bienvenidos.